Exclusivo, primeras declaraciones del ministro de Educación, Daniel Rojas. El reciente nombramiento de Daniel Rojas como ministro de Educación Nacional ha generado un amplio debate en la esfera política y mediática del país. Su designación ha sido motivo de controversia debido a sus publicaciones en redes sociales y a su aparente falta de experiencia específica en el ámbito educativo. En exclusiva para El Reporte, el ministro Rojas ha compartido sus primeras declaraciones desde su designación, buscando esclarecer su visión y objetivos en esta nueva etapa. Señor ministro, buenos días. Buenos días a Daniel, la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la W. Ministro, muchas gracias por aceptar esta conversación franca que quiero empezar preguntándole por sus encendidos mensajes de Twitter. ¿Cree usted que esa es la manera de expresar la discrepancia con los contradictores políticos? Bueno, claramente se han privilegiado para la crítica algunos mensajes que en algún momento de mi vida puse en el marco, con el contexto de la indignación como ciudadano, dado que no tenía pues ninguna dignidad ni dentro del gobierno ni dentro de ningún cargo de representación. Estamos hablando de las épocas del estallido social, de las épocas en las que simplemente era un ciudadano con, por supuesto, una vinculación al activismo social y político. Pero para responder su pregunta, claramente no es la forma de atenderlo, y como en otros trinos, desde que soy funcionario público, pues seguiré siendo leal a mis principios, pero por supuesto utilizando el lenguaje que se debe cuando se tiene este tipo de dignidades. Un nombramiento que desata polémica. Daniel Rojas, economista de profesión, ha sido objeto de múltiples críticas por su uso del lenguaje en redes sociales. En su cuenta de X, antes conocida como Twitter, ha publicado mensajes dirigidos a detractores políticos y medios de comunicación que han sido interpretados como inadecuados por varios sectores. Estas publicaciones han llevado a cuestionar su idoneidad para el cargo, argumentando que su estilo de comunicación podría no ser el más adecuado para alguien en una posición de tanta responsabilidad. Permítame leerle una parte del editorial del Espectador sobre el tema. Abro comillas. El presidente Petro dice que hacer esa crítica es concentrarse en las formas estéticas, pero va mucho más allá de eso. La cuenta de X de Rojas muestra a una persona amante del estilo de las bodegas, incapaz de dar debates complejos con empatía, atrincherado en su radicalismo y su falta de rigurosidad intelectual. Que el nuevo ministro se exprese de manera similar a las bodegas tuiteras que tanto celebran en la Casa de Nariño no es coincidencia, sino una muestra de la manera en que al presidente le gusta que se haga la política. ¿Usted qué responde a esa crítica, señor ministro? No, yo respeto enormemente las críticas que desde la prensa se hacen respecto a mi nombramiento, y con base en ese respeto mi respuesta es la siguiente. No tengo muy claro a qué referencia hace la editorial y muchos de nuestros críticos cuando nombran bodegas, ¿no? Digamos que podría intuir que es el feeling que el gobierno tiene con la expresión popular del país, y que es tan difícil comprenderla y es tan difícil tener una aceptación de las demandas populares del país en cierta parte del poder colombiano, que no tienen otra forma de definirlas sino bodegas. Y claramente nosotros sí tenemos un feeling, nosotros tenemos una coincidencia con lo que expresan los sectores populares en Colombia, pues porque los representamos, porque de ellos venimos, porque ese es nuestro origen. Y no quiero decir con esto porque pues se ha centrado el debate allí, que los sectores populares del país solo sabemos decir groserías. No, pero sí tenemos una colombianidad, sí tenemos una cultura, sí tenemos unas formas de ver y entender la realidad del país que no se ha entendido en los círculos de poder.
y por eso la dificultad de comprendernos y por eso el epíteto de bodegas. Sobre esa base, pues yo creo que sí, que puede tener la razón el editorial. Nosotros sí representamos eso. Por supuesto, claro, en la crítica siempre tendrá que ir a buscar los trinos más soeces que yo haya puesto en mi vida como activista o en mi vida juvenil o en mi vida de indignación, pero no se ha centrado de pronto en otras clases de publicaciones en las que nosotros hemos dado todo tipo de debates argumentando debates programáticos. Yo fui el coordinador del diseño del programa presidencial y sobre ese programa presidencial hubo cualquier clase de debates de todo tipo, de tipo técnico, de tipo político, en los que siempre fuimos argumentando, digamos, siempre tuvimos la capacidad argumentativa para darlos. Claramente, pues la crítica no va a ir a buscar ese tipo de pronunciamientos, pero en realidad lo asumimos y así como lo hicimos en el momento en que aceptamos la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales, aceptamos y entendemos que tenemos ciertas limitaciones, pero también sabemos que tenemos muchas capacidades de conformar grandes equipos y de poder asumir los retos que se nos ponen. La falta de experiencia en el sector educativo. Una de las principales críticas hacia Rojas se centra en su falta de experiencia directa en el campo educativo. Antes de su nombramiento, Rojas se desempeñaba como presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, donde fue reconocido por su labor en la recuperación de bienes decomisados a organizaciones delictivas. Aunque su gestión en la SAE fue destacada, su experiencia en temas educativos es limitada. Esto ha generado preocupación entre diversos sectores que consideran que el liderazgo del Ministerio de Educación requiere un conocimiento profundo del sistema educativo y sus desafíos específicos. El periódico El Espectador, en su editorial titulada Ministro de Educación para la Conspiración, ha cuestionado la designación de Rojas, sugiriendo que el presidente Gustavo Petro ha priorizado la lealtad política sobre la experiencia y preparación específica en educación. La respuesta del ministro Rojas. En respuesta a estas críticas, Daniel Rojas ha decidido romper su silencio y compartir su visión y objetivos como nuevo ministro de Educación. En sus primeras declaraciones exclusivas para el reporte, Rojas ha señalado que su prioridad será impulsar una reforma educativa integral que atienda las necesidades de los estudiantes y profesores en todo el país. Rojas ha subrayado su compromiso con la mejora de la calidad educativa y ha asegurado que trabajará en estrecha colaboración con expertos en el sector para desarrollar políticas efectivas. Entiendo las preocupaciones sobre mi falta de experiencia directa en educación, pero estoy decidido a aprender rápidamente y rodearme de un equipo competente que me apoye en esta importante tarea, afirmó el ministro. Varias voces, incluyendo las de expertos en temas educativos, han expresado su preocupación porque usted carece de formación académica y experiencia específica en el sector. ¿Qué lo habilita a usted, señor ministro, para ser el titular de una cartera que es determinante para el programa de gobierno del presidente Petro? Bueno, el sector de educación, cuando se habla de comunidad educativa o el sector de educación, tendríamos que vincular no solamente a quienes se autodenominan expertos, sino también a todos los sectores de la sociedad que conforman la comunidad educativa, entre esos al movimiento estudiantil, entre esos al profesorado, entre esos a los mismos funcionarios directivos de instituciones académicas y instituciones vinculadas al sector de educación. En este tipo de, digamos, de expresiones he recibido el más grande de los apoyos y quiero aprovecharle el espacio para agradecer la afabilidad que dentro del movimiento estudiantil y dentro del movimiento profesoral, agremiado, y dentro incluso de muchos de los rectores de universidades públicas con que ya he tenido la oportunidad de comunicarme, pues me han proferido. Otro tipo de críticas de personas que se pueden denominar expertas en el sector de educación, yo las separo en dos. Quienes acuden al ataque ad hominem, y fíjese que es bien paradójico que quienes se dicen expertos en educación acudan al ataque ad hominem, es decir, a atacar a la persona y no al argumento.
como el caso del señor Sergio Fajardo, o el caso del señor Alejandro Gaviria, a quienes puedo tener el mayor de los respetos, pero no podría contestarles nada porque han acudido a criticarme porque en algún momento he utilizado groserías, como cualquier persona utiliza groserías, pero también, digamos, dirigido más a cuestionarme como persona. Como otro tipo de críticas, acabo de recibir una carta de la profesora Edna Bonilla, a quien admiro, respeto, aunque tengamos diferencias ideológicas, exsecretaria de Educación de Bogotá. Una carta en la que encuentro elementos bastante valiosos para discutir y para poner en el ejercicio de mi labor. Muchos de los cuestionamientos que ella allí pues pone en la discusión pública, así que hago esa diferencia. A los primeros pues prefiero no ponerles mucha atención, y a los segundos pues creo que en ellos se encuentra una crítica constructiva sobre la cual podemos elaborar un acuerdo nacional en torno a la educación. Enfoque en la transparencia y gestión eficiente. El nuevo ministro también ha resaltado su experiencia en la SAE como una ventaja para su nueva posición. Durante su gestión en la SAE, Rojas se destacó por su capacidad para gestionar recursos y su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. La educación es una de las áreas más sensibles y cruciales para el desarrollo del país. Mi objetivo es asegurar que los recursos destinados a la educación se utilicen de manera eficiente y transparente, agregó Rojas. Además, el ministro ha señalado que su experiencia en la SAE le ha permitido desarrollar habilidades de liderazgo y gestión que serán valiosas en su nuevo rol. La experiencia en la administración de recursos y la implementación de políticas de transparencia son competencias transferibles que aplicaré en el Ministerio de Educación, explicó. ¿Se va a sentar usted con algunos de esos críticos? Por ejemplo, usted nombra a la doctora Edna Bonilla, el profesor Julián de Zuviría también ha formulado críticas respetuosas sobre su experiencia. ¿Usted tendría interés en reunirse con ellos y escucharlos? Por supuesto, es de mi mayor interés, porque no solamente les reconozco como personas valiosas dentro del sector de educación que tienen mucho que aportarle al país, y que en el marco de la diferencia, insisto, la educación puede ser ese gran punto nodal de acuerdo nacional, y para eso resultan ser personas tremendamente valiosas. Y me encantaría, apenas asuma el cargo, poderles invitar a no solamente a escucharles, porque una cosa es escuchar, sino a vincularles también en la construcción de la política pública y el rumbo que debe tomar el ministerio, sino además así como lo dicen las sociedades activas especiales, tengo la firme convicción de que requiero de un equipo de expertos y de personas que tengan un bagaje, pero también la conciencia política de cambio que el programa de gobierno nos indica. Así que bienvenido el diálogo no solamente para que, insisto, tengamos un cruce de palabras, sino un diálogo también que concrete cosas puntuales para el devenir de la educación en Colombia. La importancia de una educación de calidad. Daniel Rojas ha destacado que uno de sus principales objetivos será mejorar la calidad educativa en Colombia. La educación es la base del desarrollo de cualquier sociedad. Mi objetivo es asegurar que todos los niños y jóvenes colombianos tengan acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar todo su potencial, afirmó el ministro. Para lograr este objetivo, Rojas ha señalado que se enfocará en varios aspectos clave, incluyendo la formación y capacitación de los docentes, la modernización de la infraestructura educativa, y la implementación de tecnologías avanzadas en el aula. La formación continua de los docentes es fundamental para mejorar la calidad de la educación. Vamos a trabajar en programas de capacitación que les permitan adquirir nuevas competencias y metodologías pedagógicas, explicó. Queremos sentarnos a construir con todos los actores, en un propósito que una al país, que sea la educación, pero sin claudicar en los propósitos del programa de gobierno, que son muy claros: ampliar cobertura, mejorar calidad y, por supuesto, llevar la garantía del derecho a la máxima expresión. Ampliar cobertura y mejorar calidad. Modernización y tecnología en la educación.
El ministro también ha resaltado la importancia de modernizar la infraestructura educativa y aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es fundamental que nuestras escuelas y colegios cuenten con instalaciones adecuadas y recursos tecnológicos que faciliten el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a trabajar en la modernización de la infraestructura educativa y en la implementación de tecnologías avanzadas en el aula, afirmó Rojas. Ministro, quiero preguntarle por sus antecesores, ¿qué opinión le merece el desempeño de Alejandro Gaviria en la cartera de Educación? Bueno, yo en ese momento estaba súper concentrado en mi labor y no puedo hacer una evaluación muy exhaustiva del desempeño del exministro Alejandro Gaviria. Más allá de lo personal, en lo que creo que tuvimos una cordial y amable relación, y en lo que pude ver en los, digamos, en las reuniones o consejos de ministros en los que pude estar presente, y en los que el presidente Gustavo Petro siempre manifestó una inconformidad respecto a que se hayan priorizado los recursos adicionales que se logró en este gobierno para aumentar la cobertura. En otras se hayan redirigido a salvaguardar otras obligaciones distintas a ese propósito, que para el gobierno y para el programa de gobierno eran prioridad. Es decir, creo que el ministro no comprendió muy bien los propósitos de este gobierno al preferir utilizar esos recursos adicionales y invertirlos o no. Ni siquiera invertir, porque eso no podría llamarse inversión, utilizarlos para el pago de deudas que dejó el gobierno pasado, en lugar de priorizar pues la necesidad de la comunidad estudiantil de aumentar cobertura y calidad. Y eso pues es algo que yo estoy de acuerdo con el presidente de la República, pues es reprochable porque en últimas le incumplimos a la juventud que nos eligió mayoritariamente, y pues el ministro no supo comprenderlo. Colaboración con expertos y comunidad educativa. Rojas ha señalado que uno de los pilares de su gestión será la colaboración con expertos en el sector educativo y con la comunidad educativa en general. Y aprovecho su pregunta para ponderar, respetar, valorar, aplaudir la labor de la ministra Aurora Vergara, mi compañera. Ambos lideramos el empalme, apenas ganamos con el gobierno pasado, apenas ganamos la elección, allí la conocí, no solamente la conocí como persona, sino también las cualidades profesionales y éticas que tiene, el conocimiento, el sector que tiene. A mí me gustaría mucho que Aurora nos siguiera acompañando en esta etapa del ministerio, porque creo que es una mujer muy valiosa y además con la claridad política que requiere este cargo. Reformas estructurales en el sistema educativo. El ministro ha destacado que una de sus prioridades será la implementación de reformas estructurales que permitan mejorar la eficiencia y equidad del sistema educativo. Es necesario realizar reformas profundas que permitan mejorar la gestión de los recursos y asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a una educación de calidad, afirmó Rojas. Muy amables y muy consideradas las palabras suyas frente a su antecesora, pero ¿qué hizo ella que usted no haría, señor ministro? Bueno, esa es la más difícil de las preguntas que usted me ha hecho, porque yo he considerado la labor de la ministra como una labor impecable. Entonces, no veo errores en su trayectoria como ministra, que como por supuesto debe haberlos como cualquier otra persona, pero quizás un poco para hacerle un pequeño cambio a su pregunta y poder contestar algo, lo que yo sí haría de pronto es quizás acelerar un poquito, y yo creo que ella ya deja allanado el camino. Ha hecho, digamos que una labor muy importante en allanar el camino para acelerar el proceso de ampliación y apertura de nuevas sedes universitarias. Y nos la deja
en cierta medida un poco fácil para poder lograrlo. Entonces, pues yo sé que con la ayuda de ella y con muchos otros amigos y amigas que ya han manifestado su deseo de colaborarnos, vamos a poder hacerlo. Pues muchísimas gracias al designado ministro de Educación, Daniel Rojas, economista de 37 años. Desde la semana entrante, él estará a cargo de la educación del país. Este fue el reporte Coronel de hoy. Muchas gracias. Compromiso con la educación rural. Daniel Rojas ha señalado que uno de los aspectos más importantes de su gestión será el fortalecimiento de la educación en las zonas rurales. La educación rural enfrenta desafíos únicos que requieren soluciones específicas. Vamos a trabajar en programas que permitan mejorar la calidad de la educación en las zonas rurales y asegurar que los estudiantes de estas áreas tengan las mismas oportunidades que los de las zonas urbanas, explicó. Señor ministro, ¿qué piensa usted de la educación privada? ¿Es posible y deseable establecer acuerdos entre el gobierno y las instituciones educativas privadas para que jóvenes de recursos económicos limitados tengan acceso, por ejemplo, a colegios y universidades privadas? Es probable y es posible, pero no suficiente. La inmersión del mercado en la garantía del derecho puede ayudarnos a solucionar una parte del problema, pero el derecho como su expresión genuina tiene que ser garantizado con el Estado como garante de última instancia, o incluso de primera instancia en términos de preponderancia. Así que bienvenido al sector privado, pero el sector público tiene que robustecerse porque los mercados tienen fallas y porque el mercado tiene por antonomasia una búsqueda de utilidad o digamos que de una contraprestación. Así que en ese sentido, pues aquellos sectores que quedan excluidos por el mercado pues tienden a ser marginados en la lógica competitiva del mercado. Esa es nuestra crítica a programas como Serpilo Paga. Pero por supuesto, bienvenido las digamos la provisión privada del derecho, pero no es suficiente. Entiendo, es decir, hay que establecer una igualdad en el acceso a las oportunidades educativas de tal manera que no terminemos con una educación pobre para los pobres y una educación privilegiada para los sectores más favorecidos. Y yo creo que en eso podemos lograr un gran acuerdo nacional. Conclusiones. En conclusión, el nombramiento de Daniel Rojas como ministro de Educación ha generado un intenso debate, pero el ministro ha dejado claro que está preparado para enfrentar los desafíos y trabajar en beneficio del sistema educativo colombiano. Su enfoque en la transparencia, la gestión eficiente de recursos, la colaboración con expertos y la implementación de reformas estructurales serán claves en su gestión. Rojas ha subrayado su compromiso con la mejora de la calidad educativa y ha señalado que trabajará incansablemente para asegurar que todos los niños y jóvenes colombianos tengan acceso a una educación de calidad. Su experiencia en la SAE y su determinación para aprender y rodearse de un equipo competente son aspectos que, según él, le permitirán liderar el Ministerio de Educación de manera efectiva. Continúen sintonizados con el reporte para más actualizaciones y análisis sobre este y otros temas de interés nacional. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. También puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.